ir peor. ¿Cuántas veces me presenté? Yo me presenté 3 veces. ¿Cómo estudiaste? Pues es como identificar sus métodos de estudio. Digamos, yo aprendo mucho haciendo flashcards y también soy muy visual, entonces me ayuda un montón. O también como que intento explicárselo a otra persona y así también como que se me va grabando a mí. Listo. Ya entonces empezó la grabación, entonces ahora sí, empecemos. Entonces, vamos a empezar viendo el sistema endocrino, que pues es un conjunto eh, de células especializadas que van a sintetizar y secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo. Es muy importante tener en cuenta que la liberan al torrente sanguíneo porque hay otras que lo van a liberar, pero por ejemplo a la superficie no la van a liberar directamente a una vena, una arteria. Entonces es muy importante saber esa diferencia. ¿Listo? Acá, como dice también la diapositiva, viajan por el cuerpo y van a regular funciones como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el estado de ánimo, pero pues su función principal es como esa, van a regular ciertos procesos en el cuerpo. Esa es su función principal. Como pues ellas van a liberar ciertas hormonas, son las moléculas, y estas a la hora de liberarse al torrente sanguíneo, como ustedes vieron en el sistema cardiovascular pues llega a todo el cuerpo, ¿no? A todo, 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 todo el cuerpo llega al sistema cardiovascular. Entonces, cuando viaja por todo el torrente sanguíneo, van a haber receptores que van a interpretar esas hormonas. Entonces, si la célula tiene el receptor de cierta hormona, entonces la va a leer y por lo tanto va a regular. Si la célula no presenta ese receptor, pues por lo tanto simplemente no lo va a leer y pues va a seguir la hormona derecho hasta encontrar hacia dónde está ese receptor. Mm, ok, 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 ya. Entonces, de pronto podemos hablar de qué es una glándula endocrina acá. Entonces, una glándula endocrina eh, va a ser un órgano que va a ser vascularizado, o sea, que va a tener irrigación sanguínea y va a verter su contenido directamente en la sangre. Por lo tanto, una glándula endocrina siempre, siempre, siempre va a tener alta irrigación sanguínea. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que existen órganos que no pertenecen al sistema endocrino, pero pueden producir hormonas? Solo pongan en el chat sí, no, no, sí, 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 sí. Sí, antes todos están de acuerdo de que sí. Nadie dice no. Ok, pues sí. Entonces, hay órganos que van a tener un tejido endocrino difuso, como lo son el corazón, el riñón, el estómago, el intestino, el tejido adiposo, la placenta y uno de los más grandes, de hecho, el, de los que más secreta hormonas, por si no sabían, es el músculo. El músculo también pertenece al sistema endocrino, tiene parte del sistema endocrino y libera hormonas. Y esas hormonas van a estar muy em, familiarizadas con el tejido adiposo porque van a hacer que el tejido adiposo se rompa y igual el tejido adiposo también secreta hormonas, pero es como que el tejido adiposo y el tejido muscular son enemigos, entonces el tejido adiposo
produce hormonas que van a hacer que el tejido muscular se atrofie. O sea, lo que yo me refiero con atrofia es que se vuelva más pequeño. Ustedes de que hipertrofia es que el músculo se agranda y atrofia es que el músculo se vuelve más pequeño. Entonces, el tejido adiposo lo que va a hacer es que va también a secretar hormonas, si hay mucho, que van a hacer que el músculo se atrofie y también puede llegar a ser apoptosis. Entonces eso es importante saberlo también. Y les quería hacer de pronto un cuadro, a quick note. Entonces, el sistema endocrino y el sistema nervioso van a estar muy relacionados. Y vamos a hacer como una tabla entre todos de acá sistema nervioso y sistema endocrino. Y ustedes me van a ayudar a hacerla. Yo les voy a ir preguntando y ustedes van diciendo cositas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si decimos acá velocidad de respuesta, entonces, ¿cuál creen que es más rápido? Respóndanme en el chat. ¿Sistema nervioso, sistema endocrino? ¿Qué piensan en cada uno de los dos? Ujú, muy bien, entonces podemos decir que el nervioso, su velocidad de respuesta es muy rápida, ¿no? Mientras que en el endocrino podemos decir que su respuesta es un poco más lenta. Cuando nos referimos a lenta, puede ser minutos, horas, un día. Entonces, por lo tanto, el nervioso, pues podemos inferir que va a ser como para procesos, por ejemplo, de huida, sobre todo de cosas que pasan en el momento. Y el sistema endocrino, pues a ser como cosas que van más a largo plazo, del metabolismo, por ejemplo. El metabolismo es algo que es un poco más lento, entonces podemos hablar que el sistema endocrino va a estar regulando sobre todo eso. Ahora vamos a poner otra característica, entonces esta era una. La segunda va a ser la duración de respuesta. Entonces, ¿cuál cree que dura más? ¿El sistema nervioso o el sistema endocrino? A ver, endocrino, muy bien. El sistema endocrino va a durar más debido a que pues sus hormonas van a perdurar en el torrente sanguíneo. Entonces acá más duradera y por lo tanto el sistema nervioso va a ser poco duradero, ¿cierto? Ahora vamos a tener una tercera característica que va a ser la especificidad de de respuesta. Entonces, cuando hablamos de especificidad de respuesta, ¿quién cree que tiene un poquito más de especificidad? Y correspondan. Muy bien, el nervioso. El nervioso va a tener una especificidad muy alta, mientras que el endocrino va a estar basado en receptores. Entonces, si se encuentran esos receptores, pues em, va a poder hacer su especificidad. Si no, pues simplemente no pasará nada. Ahora, vamos a poner una cuarta característica, que va a ser la capacidad de respuesta. Entonces, hablando de la capacidad, ¿qué creen que pasa en el nervioso?
O sea, me refiero a si es rápida, lenta. Ujú, muy bien, Isabel, muy bien, vale. Va a ser muy rápida o pues instantánea, se podría decir. Y por lo tanto, de poca duración, ¿no? La capacidad de respuesta, hablamos de que si se da como en el momento o si se demora. Y por lo tanto, digamos acá en el endocrino sería lenta. Y como les dije, pues más o menos de minutos a días. Ahora vamos a tener un quinto que va a ser los procesos que controla. Entonces, si tenemos al nervioso, ¿qué podemos decir que qué procesos controlará? No, bueno, les ayudo. Los procesos que va a controlar van a ser reacciones rápidas. Entonces, por ejemplo, músculos, eso es una reacción rápida que necesita el cuerpo. Ajá, muy bien. Reflejos, también el dolor, muy bien. Eso también es algo que controla el sistema nervioso. Y acá podemos hablar que en el endocrino va a ser cosas de largo plazo, como por ejemplo lo que les dije yo, metabolismo. Metabolismo es algo lento a largo plazo. O también el crecimiento. Y de hecho todo lo que está eh, en la primera diapositiva que les mostré, todo eso pues sería de largo plazo. Y por último, la última, tenemos el proceso de transmisión. Entonces, ¿por qué proceso? El sistema nervioso va a transmitir sus señales. Muy bien, Laura, neurotransmisores. Entonces, transmisores químicos y impulsos eléctricos. Y pues el endocrino, muy fácil, hormonas. ¿Listo? Entonces, esta sería como un poquito la tabla como comparativa entre sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito del hipotálamo. Y ¿dónde están mis diapositivas acá? Siguiente. Listo. Entonces, ¿ustedes a qué sistema creen que pertenece el hipotálamo? Reflejos. ¿Las hormonas pueden ser neurotransmisores o al revés? No, o sea, las hormonas son hormonas y los neurotransmisores son neurotransmisores. ¿Que hay hormonas que se comportan como un neurotransmisor? Sí, sí puede pasar, pero
una es una y otra es otra, porque por ejemplo los neurotransmisores los tiene que liberar una hormona y van a actuar sobre otra célula cercana, mientras que pues las hormonas sí o sí las tiene que liberar una célula especializada y la tienen que liberar en torrente sanguíneo. Entonces, hay algunas que pueden ser ambas, pero hay que saber si sale de una célula especializada y es una hormona, o si lo libera una neurona y por lo tanto es un neurotransmisor. Nervioso, ambos, nervioso, nervioso, endocrino, endocrino. Tenemos como una discusión ahí. Bueno, el hipotálamo va a pertenecer al sistema nervioso y al sistema endocrino. ¿Por qué? Porque su función principal, como bien lo dice en la diapositiva, es ser el centro de integración entre estos dos sistemas. Entonces, ¿qué va a hacer en sí el hipotálamo? Va a regular funciones vitales, como lo puede ser el hambre, la sed, la temperatura, y también va a controlar la liberación de hormonas en la hipófisis. Entonces, por lo tanto, pertenecerá al sistema nervioso central y al sistema endocrino. Y bueno, ahí les puse algunas hormonas que secreta el hipotálamo, que pues no es necesario que se las aprendan porque pues claramente no aparecerá en el examen. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de la tiroides. Entonces, la tiroides, si es netamente del sistema endocrino, se va a ubicar en el cuello, donde van a estar también los cartílagos tiroides y cricoides, y va a ayudar con el metabolismo y usa la energía produciendo hormonas para realizar dichos procesos. Entonces, ahí tenemos la T3, la T4, la calcitonina, que pues son hormonas muy importantes, que pues también para los que estudiaran medicina, pues que se mandan cuando las personas tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, entonces se mandan a hacer em, exámenes de eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos problemas en la tiroides, una enfermedad que se puede producir es el cretinismo. Y el cretinismo es un hipertiroidismo congénito grave. Entonces, si falla la tiroides y por lo tanto no se está produciendo la suficiente hormona que ella secreta, podemos tener, por ejemplo, en esta enfermedad que se llama cretinismo, un retraso en el crecimiento físico y mental de la persona que lo esté padeciendo. También depende de la hormona pues que está afectada, no es como que solamente afecte, también depende qué hormona afecta los síntomas que va a tener el paciente. Entonces, por eso tenemos como tantas funciones. Que dice ahí que el metabolismo, el control de energía, temperatura, crecimiento, desarrollo. Entonces ahí sería netamente crecimiento y desarrollo que se estaría afectando en esa enfermedad que se llama cretinismo. Ahora, vamos a hablar de otra que es la paratiroides. Y esta paratiroides se va a encontrar en el cuello, detrás de la tiroides, y va a regular el metabolismo del calcio y el fósforo del organismo. Esta a regular el control de calcio en la sangre, va a actuar sobre los huesos y actuar sobre los riñones. Mm, ahora, acá creo que puse mal el título, por lo que me estoy dando cuenta, pero son las suprarrenales. Entonces, estas se van a encontrar encima del riñón, son pequeñitas y van a estar
fundamentalmente la respuesta contra el estrés, el metabolismo, el equilibrio del cuerpo. Y, por ejemplo, en la corteza se va a encontrar que esta genera cortisol, aldosterona, andrógenos. mm, y esta no solamente va a estar relacionada como solo como la glándula suprarrenal, como que ella simplemente libera eso, sino que va a estar controlada, como les había dicho, por la hipófisis. Entonces estas dos siempre tienen que estar como muy reguladas porque pues si falla una, falla la otra. Y en la médula vamos a encontrar adrenalina, noradrenalina. Y bueno, esto de corteza y médula, hablamos un poquito más, esto es como histología de, em, de la glándula suprarrenal. Y cuando nosotros le hacemos un corte histológico, entonces vamos a ver una parte que va a ser la corteza y otra parte que va a ser la médula. Pero pues ustedes todavía no es necesario que aprendan eso, solo que tengan en cuenta que si ustedes cortan a la glándula suprarrenal, van a encontrar una parte que es la corteza, donde se van a liberar ciertas hormonas, y una parte que va a ser la médula, donde se van a liberar otras hormonas. ¿Listo? Porque acá tenemos otros órganos que también van a estar asociados a funciones endocrinas, como lo es el páncreas, que normalmente cuando hablamos de páncreas hablamos de insulina, y el glucagón, las gónadas, que son netamente las hormonas sexuales que se producen ahí. Entonces, en los hombres tenemos pues sobre todo que se va a producir más testosterona que en las mujeres, y en los ovarios que se va a producir estrógeno y progesterona, que son más altos en las mujeres que en los hombres. Pero, por ejemplo, en algunos hombres se puede generar que hay un alto nivel de progesterona, sobre todo en pacientes con mucha grasa. Y esa grasa que tienen en los adipocitos puede generar que se produzca progesterona. Entonces, por eso también es muy malo tener mucha grasa en el cuerpo, porque puede generar esos problemas en hombres. Y por el otro lado tenemos la glándula pineal, que se ubica en el centro del cerebro y está encargada de los em, del circo circadiano, y también va a producir melatonina, que va a regular el sueño. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema nervioso. Entonces, como ya habíamos hecho pues nuestra tabla ahorita, de que pues el sistema nervioso es de respuesta más rápida, em, que va a ser como acciones que son inmediatas y de corta duración. Entonces ahí tenemos como esas funciones, sobre todo. Y también tenemos que el cerebro pues se van a encontrar otras funciones como lo son la memoria, los movimientos, los sentimientos, todo eso se va a encontrar ahí. Entonces vamos a empezar hablando un poquito del sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso central va a recibir, procesar, integrar y coordinar toda la información que proviene del cuerpo. Esto vamos a tener en el sistema nervioso central, vamos a tener el cerebro, vamos a tener el mesencéfalo, el puente paróleo, el bulbo raquídeo y pues la médula espinal. También vamos a tener al periférico, entonces vamos a diferenciar, no, más adelantico. Por, mm, acá.
Entonces también tenemos el sistema nervioso periférico, que acá pues no vamos a tener a la médula ni el encéfalo, sino vamos a tener a los plexos, a los nervios, a los ganglios. Entonces va a ser completamente diferente. Entonces, ahí como bien lo dicen, es conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Por medio de nervios. Pues, por medio de nervios, el sistema nervioso periférico va a conectar con el sistema nervioso central. Hablando un poquito de los órganos que componen el sistema nervioso central, tenemos al encéfalo que va a estar conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Por parte del cerebro, vamos a tener que pues es el más grande de todos y pues ahí tendremos diferentes funciones como lo son los pensamientos, la memoria, el lenguaje, el movimiento. Claramente esto dividido por lóbulos, entonces vamos a tener el lóbulo frontal, el temporal, el occipital, dependiendo de la zona que estemos hablando. El cerebelo, que se va a encargar de coordinar y ajustar los movimientos del cuerpo, y el tronco encefálico, que va a conectar el cerebro con la médula espinal y va a controlar funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También en el sistema nervioso central, como les dije, tenemos la médula espinal, que va a ser la que va a enviar esta información del cerebro al resto del cuerpo y también va a controlar los reflejos. Entonces, lo que pasa en un reflejo es que si ustedes, por ejemplo, acá tenemos una llama y acá tenemos una mano, y acá tenemos la médula espinal y el cerebro un poco mal hecho. Entonces, si tenemos un reflejo de que pues esto pues está caliente, entonces una neurona sensitiva va a llevar la información hasta la médula espinal, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que es mejor que vaya hasta la médula espinal y suba hasta el cerebro o que solo vaya hasta la médula espinal y vuelva rápido, sabiendo que pues es un reflejo? No, no, Nicolás. Lo mejor es que si es un arco reflejo, entonces si esto está muy caliente, nosotros no podemos esperar a que la neurona vaya hasta el cerebro y vuelva a bajar, porque ya sería mucho tiempo. Entonces lo que hacen los arcos reflejos es que acá, por ejemplo, la neurona sensitiva lleva la información hasta la médula espinal y de una vez la neurona motora vuelve y la quita. Entonces no pasa por el cerebro, sino que se queda acá en la médula espinal. ¿Claro ahí? Y bueno, acá tenemos un pequeño errorcito en esta. Recuerden que, por ejemplo, acá hay C8, S1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Y ahí comienza T1. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nervios en la médula espinal, entonces, por ejemplo, acá tenemos las vértebras. Entonces, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Entonces, nosotros no empezamos por acá, sino que empezamos una arriba. Entonces, acá sería C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. ¿Sí? Por eso son C8. Son 8 nervios cervicales. Pero son 7 vértebras cervicales. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero son 8 nervios. Y pues acá ya empezaría T1. T1.
Y ya desde ahí ya estaría bien. Listo. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, como les había dicho, hablamos de plexos, nervios y ganglios. Entonces, ahí ya les había dicho cuál era su función y también sus componentes. Entonces, los conjuntos de acciones, cuando hablamos de sensitivos, motores mixtos, entonces vamos a dibujar una médula espinal. Entonces, si nosotros tenemos acá una médula, si ustedes se imaginan ahí una médula, díganme que sí. Y la cortamos de esta forma. Sería más o menos como algo así, ¿no? Sí, 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 me hago entender. Ok. Dentro de esa médula vamos a tener como una H. Ahora les pido poner una foto de histología de hace poquito que tomé. Y en esa H vamos a tener que esto es como hacia la parte de la columna. O sea, acá está mira, acá está la columna tan chistoso. Es que no quiero utilizar. Imaginemos que hacia acá es como los órganos, como, no sé, por ejemplo, los pulmones, el corazón, toda esta parte de acá. Entonces, digamos que esto es anterior, ¿cierto? Y esto de acá es posterior, o sea, la parte de atrás, ¿sí? Como la parte del dorso. En la parte posterior vamos a tener nuestras raíces que son sensitivas. Y por anterior vamos a tener las que son motoras. Entonces vamos a tener diferentes nervios que son sensitivos y otros nervios que son motores. Entonces es importante saber esa diferencia, porque pues todos los que van a salir de acá de posterior van a ser sensitivos y todos los que salen de acá de anterior pues son motores. Pero pues también hay mixtos y la mayoría de nervios son mixtos. O sea, la mayoría de nervios del cuerpo son mixtos. Entonces, eso es. Listo. Ahora tenemos otra conformación del sistema nervioso. Entonces ya hablamos de uno que es el sistema nervioso central y otro periférico. Ahora olvidémonos de eso y vamos a ver otra forma en la que se puede desglosar el sistema nervioso. Entonces tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se va a activar en ocasiones de lucha o huida. Entonces podemos decir que el simpático es netamente de supervivencia. Entonces, por ejemplo, si usted está normal en su vida cotidiana y le apuntan con una pistola, pues ahí se va a activar su sistema simpático. ¿Qué va a pasar cuando usted le apunta con una pistola? Entonces va a tener taticardia, va a tener sudoración, va a tener disminución activa del tránsito intestinal, que se llama peristaltismo. em, entonces todas esas formas, todas esas cosas se van a activar dentro de su cuerpo y van a hacer que usted esté en el modo de supervivencia. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático, que se puede decir que es como el descanso, el de reposo, el de digestión. Entonces, o en términos pues más médicos, se puede decir que es como un estado basal, em, en donde nos vamos a dedicar solo a procesar alimentos. Y acá también podemos encontrar los pares craneales en el parasimpático. No todos, pero sí algunos. Y eso es como la diferencia entre los dos. Entonces quiero que se queden con el que es simpático, supervivencia, lucha, huida, y parasimpático, reposo, cuando usted está viendo TikTok en su celular. Ese es el parasimpático.
Y por último tenemos al entérico que va a controlar funciones digestivas localmente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que componen los nervios. Entonces, los nervios y el sistema en general, el cerebro, va a estar compuesto por una unidad principal y funcional que van a ser las neuronas. No es lo único que hay dentro del cerebro y dentro de la médula. Dentro de la médula hay muchas más células, no solo la neurona, pero nos vamos a especializar en la neurona, que es como la que está en mayor proporción y la que es funcional ahí. Entonces la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y va a recibir información, procesarla, transmitir ambientes, señales eléctricas químicas, o sea, generar neurotransmisores, hacer impulsos nerviosos. En sus partes vamos a tener un cuerpo celular o soma, vamos a tener un núcleo como en todas las células, vamos a tener dendritas y vamos a tener un solo axón. Todas las neuronas tienen un solo axón, no tienen más, tienen un solo axón. Dendritas pueden tener muchos, pero axón solo tienen uno. Entonces vamos a hablar un poquito de la transmisión nerviosa en las neuronas, donde los impulsos eléctricos van a viajar a lo largo del axón y en la sinapsis, o sea, al final de como lo más alejano del axón, vamos a producir neurotransmisores, como los que les tengo ahí nombrados, acetilcolina, dopamina, serotonina, y estos activan o inhiben a la neurona siguiente o al órgano blanco. Entonces, eso sí es lo que van a hacer las neuronas y su transmisión nerviosa. Listo. Ya nos falta muy poquito, entonces no sé si quieren un descanso, sabiendo que ya pasó una horita, 9:27. Un descanso de 5 minutos, toman alguito, agua. Le dice que no, Paula dice que sí, Paula dice que sí, él dice que no, Leonardo dice que sí, no, sigue. Pues chicos, 5 minuticos, tomen agua, agüita y seguimos, ¿sí? Estírense un poquito y ya seguimos. Entonces volvemos a las y 35. Mientras, es que yo no sé si yo pongo música, si sonará, no sé. No sé si tocaría escuchar, pero díganme cómo que pongo o alguien ponga. ¿Cree que es esta? Sí. Bueno, acá. Entonces volvemos a las y 35.
Listo, chicos. Os pasa el último minuto. ¿A qué carrera van? Escriban. Yo quiero saber. Yo quiero saber a qué carrera van. Derecho, medicina. Increíble. Increíble derecho, increíble medicina, increíble con... ¿Ese es contaduría o estadística? Estadística también es genial. Ciencia política, medicina, filo, derecho, antropología, arquitectura. Amigo, que sean creídos. No, pues es como en todo lado hay de todo tipo de gente. Hay de todo, de todo, de todo. Como me imagino que en otras facultades, todos, todos son, pues cada uno tiene su personalidad, cada persona es diferente. Entonces, no. Artes plásticas, psicología, ingeniería industrial. Los que salen de primer semestre, no se preocupen. Bueno, listo. Ya sabiendo qué carreras van a estudiar, qué increíble. Digamos con la clase. No, sí, todos conseguimos amigos. Yo decía lo mismo. Yo decía lo mismo, pero me acabo. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito del sistema urinario, o también llamado sistema excretor. Su misión principal va a ser filtrar la sangre para mantener la homeostasis. Cuando nos referimos a homeostasis, va a ser el equilibrio del cuerpo. Entonces, vamos a tener unos puntos clave que son la filtración, en donde va a limpiar la sangre de impurezas. Por otra parte, el equilibrio, donde va a regular el agua, los electrolitos, como son el sodio y el potasio, y también el pH. Vamos a ver que también va a regular la presión arterial, ya que em, los riñones controlan qué tan fuerte late la sangre mediante hormonas como la renina. ¿Listo? Acá en cosas pues que no sé si sabían, los riñones, como ustedes pueden ver, son como súper pequeños, o sea, no son tan grandes a comparación de muchos órganos, como por ejemplo, no sé, el hígado o el corazón, que son órganos como muy grandes y pues reciben como más o menos el 25% de la sangre que bombea el corazón. Entonces es que como increíble que un órgano tan chiquito pueda hacer tanto. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros eliminamos, a nuestros desechos metabólicos. En nuestros desechos metabólicos tenemos una que es la urea, que va a venir de la degradación de las proteínas, otra que va a ser la creatinina, que es el desecho de uso de nuestros músculos, y el ácido úrico, que viene de las purinas, que son alimentos, y pues si se acumula, puede usar gota, que son cristales, y literalmente estos cristales pinchan las articulaciones. Ahora, vamos a hablar un poquito de la anatomía que está ahí en el sistema urinario. Entonces, por una parte tenemos los riñones, que es el órgano más importante del sistema urinario, donde dentro de ellos van a haber unas estructuras que se van a llamar nefronas. Y como les dije yo, va a tener una estructura que si lo cortamos va a tener una corteza y una médula también. En esa corteza y esa médula se van a filtrar y se va a concentrar la orina. Y en la pelvis renal es como el embudo que va a recoger todo antes de enviarlo hacia abajo. Por otra parte tenemos el camino de salida, que se podría decir que son los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces, toda la orina va a bajar por los uréteres
y estos van a caer por gravedad y también por movimientos peristálticos. Entonces, no solo va a bajar por la gravedad, sino por movimientos que también va a hacer el cuerpo. Cuando baja por los uréteres, va a llegar a la vejiga. La vejiga, pues, es como un tanque de almacenamiento. Y ese tanque de almacenamiento, que es la vejiga, puede expandirse muchísimo. O sea, puede dilatarse. Y por último, tenemos la uretra, que la uretra es el conducto final. Y pues tenemos una diferencia entre mujeres y hombres, ya que pues en las mujeres va a medir 4 centímetros y en los hombres puede llegar a medir 20 centímetros la uretra. Entonces, por esa razón, las mujeres son más propensas también a tener infecciones urinarias, ya que el camino de las bacterias es más corto que en los hombres. Entonces ya vimos que pues el sistema urinario pues no solo va a regular los desechos, sino que pues también va a regular la presión, la producción de glóbulos rojos, gracias a la hormona eritropoyetina y también pues al mantenimiento en general del metabolismo. Después también es importante en el sistema urinario pues tomar mucha agua, ya que así pues se cuidan las nefronas, que son las estructuras microscópicas que están ahí dentro del riñón. Y aunque pues se puede vivir solo con un riñón, eh, el cuerpo está diseñado para tener dos. Ahora vamos a pasar al sistema genital. Entonces, a diferencia del sistema urinario, el sistema genital se va a encargar de la supervivencia del individuo, o sea, de generar hijos, literalmente. Entonces, vamos a hablar netamente de reproducción, que es el último fin de este sistema. También vamos a tener la producción de gametos, como los óvulos, en la ovulación, y con los espermatozoides, la espermatogénesis, que ya se los voy a explicar un poquito qué es cada una. También vamos a tener que estos van a producir hormonas, como lo son la testosterona, estrógenos, progesterona, que ya hablamos un poquito más antes en sistema endocrino. Y ahorita vamos a hablar entonces de espermatogénesis y ovulación. Entonces, tenemos que en la espermatogénesis vamos a tener una espermatogonia, que esa espermatogonia se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir, va a ser mitosis varias veces, hasta que va a producir un alargamiento y va a producir nuestros espermatozoides. Esos espermatozoides no es como tan así, es más como así. Van a tener una cabeza, un cuello, una cola, ¿cierto? Acá pues va a estar el núcleo, acá van a estar las mitocondrias, que no sé si sabían que pues el ADN mitocondrial viene solamente del óvulo, ya que cuando el espermatozoide pierde la cola, también pierde sus mitocondrias. Entonces, por lo tanto, todo este ADN que viene dentro de la mitocondria se pierde y todo el ADN, todas las enfermedades que tienen mitocondriales tienen que ver netamente con la madre. Entonces, eso más o menos a rasgos generales es lo que pasa en la em, espermatogénesis. Y en la ovulación vamos a tener que un óvulo se le van a ir pegando como muchas células hasta formar una corona radiada, que se van a llamar células de la corona radiada. Y pues no sé si sabían, más o menos se va a ver como así como un óvulo y el óvulo va a estar como lleno de células se van a llamar células de la corona radiada. Y no sé si sabían, pero las mujeres no producen un óvulo, sino que siempre producen dos. Este que va a ser el principal y este que va a ser el secundario. Siempre van a producir dos óvulos las mujeres. Y eso es cuando hablamos de ovulación. Entonces, en el sistema genital femenino vamos a tener a los ovarios,
que se podría decir que son las fábricas, ya que pues no solo van a soltar el óvulo, sino que también van a secretar hormonas como los estrógenos y la progesterona para ir preparando lo que va a venir después, que es la fecundación. Tenemos a las trompas de falopio, eh, que mucha gente piensa que acá ocurre la fecundación, acá estamos la diapositiva, pero acá la unión del óvulo con el espermatozoide em, ocurre es en la ampolla del útero. Entonces no ocurre en las trompas, sino en la ampolla del útero. Tenemos al útero, que es un músculo que literalmente puede pasar a ser súper pequeño, a ser súper grande y albergar un bebé. O sea que se puede expandir demasiado. Y por último tenemos la vagina, que va a ser el canal de comunicación con el exterior. Tenemos el sistema genital masculino, donde vamos a tener los testículos, que es la fábrica de espermatozoides y testosterona. Como ya les había explicado, se va a producir la espermatogénesis, que la espermatogénesis va a ocurrir, acá no lo tiene señalado, pero bueno, al lado del epidimo va a haber algo que se va a llamar el túbulo seminífero. En el túbulo seminífero va a ser la espermatogénesis, y después de producir esa espermatogénesis en el túbulo seminífero va a pasar al epidimo, donde en el epidimo va a haber una maduración de esos espermatozoides donde van a comenzar a mover la cola con la ayuda de ciertas proteínas que segrega el epidimo. Ese epidimo los va a albergar hasta que ocurra la eyaculación. Entonces, cuando ya ocurre la eyaculación, van a salir del epidimo disparados, em, normalmente donde tiene que ir, que es hacia la vagina. Y en la vagina va a producir otra activación de los espermatozoides, que pues es otra activación que va a ayudar para que se produzca la fecundación. Tenemos los conductos deferentes, que es el lugar de camino que recorren para salir, y el pene, que pues es el órgano para la copulación y la salida del semen. Listo. Por último, tenemos al sistema inmune, que ya es el último sistema que vamos a ver. Entonces, el sistema inmune es el que nos va a tener protegidos 24/7, sin que nos demos cuenta de diferentes patógenos, como lo pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Y su trabajo va a ser sobre todo el de reconocimiento. Entonces va a distinguir entre nuestras propias células y los patógenos que están por fuera, como son bacterias. Entonces ellos distinguen entre lo que es nuestro y lo que no es de nosotros. Entonces también es muy importante porque, como ustedes saben, en enfermedades autoinmunes, entonces este sistema antiinmune no reconoce células de nuestro cuerpo como nuestras, entonces las comienza a rechazar y ahí vienen problemas autoinmunes. Y también va a tener algo que va a presentar memoria. Entonces ellos van a guardar información de las bacterias o virus para que si vuelve a aparecer ese virus, sepan cómo combatirlo. Entonces esto pasa también con las vacunas, en donde se pone un virus donde no hay actividad, no tiene actividad, y el sistema inmune lo va a reconocer y a presentar antígenos para que cuando ese virus de verdad esté en el cuerpo, pues lo pueda combatir. En el sistema inmune vamos a tener la inmunidad innata, que es que cuando un patógeno intenta entrar, se va a encontrar primero con esa inmunidad, que es la innata. Entonces esta es la respuesta rápida y la que va a atacar de primeras. Van a haber barreras físicas y químicas, como son la piel, el ácido gástrico también en el estómago,
que va a destruir como todo lo que esté, todo lo que sea extraño. Y por otra parte vamos a tener las células, que van a ser los macrófagos, que los macrófagos literalmente se van a comer a esas bacterias. Y las células NK, que en inglés es Natural Killers, que literalmente se puede decir que son los asesinos del sistema. Entonces todo lo que ellos vean lo van a matar. Entonces, por ejemplo, si ven una célula infectada, si ven una célula cancerígena, la van a, la van a poner a hacer apoptosis de inmediato. Y por otra parte tenemos la inmunidad adaptativa, donde si, por ejemplo, la bacteria, el virus, el hongo, el parásito es muy fuerte y en la primera puerta que es la inmunidad innata no puede con él, entonces va a entrar la inmunidad adaptativa. Entonces esta va a ser específica y va a atacar directamente a un virus en específico. Entonces no es como lo otro, como los natural killer, que pues matan literalmente a todo lo que ven, sino que estas van a atacar a algo en específico. Entonces, por ejemplo, tenemos a los anticuerpos como el IgG, el IgM, el IgA y el IgE, que pues ahí tienen como más o menos dónde se va a encontrar cada uno. Y ya con esto podemos decir que pues gracias a toda esta memoria inmunológica que existe en el sistema inmune, pues podemos desarrollar como esas vacunas que literalmente van a tener memoria de ese virus que pues no está activo, la parte del virus que no está activo, para que cuando llegue pues el cuerpo ya tenga los anticuerpos antes de que pues la enfermedad pues empeore. Y ya eso sería todo por el día de hoy. El tema de sistemas. No quedan muchos, no eran muy largos. Estaban suavecitos. Espero que les haya gustado muchísimo y espero que pasen a la Universidad Nacional. ¿Están emocionados por el examen? Sí, están emocionados de que ya casi. Ya casi, ya casi. Ustedes pueden, ustedes están muy preparados, muy, muy preparados. Y nada, pues si sienten que están flojos en algún tema de biología o química, pues pueden decirnos y podrías enviar las diapositivas, claro que sí. Y pues nos dicen y volvemos a dictar ese tema porque ya creo que con sistemas pues ya se acaban los temas de biología, creo que no quedan más. Entonces si tienen alguna clase que quieran repasar, no sé, por ejemplo, de las primeras, que yo sé que de pronto se las pudieron haber olvidado, las primeras clasecitas que tuvimos de pronto ya no las recuerdan muy bien, que son biomoléculas, la célula, los orgánulos celulares, la célula. Podríamos ver la célula, muy interesante. Las leyes de Mendel también está por ahí. Entonces, sí, sí, pues pueden escribirle a Sarita o así, o a mí, como hay, queremos tal tema y nosotros se los damos en ética. Sí, chicos. Y ya eso sería todo por hoy. Que descansen mucho. Que descansen mucho, mucho, mucho. Chao, chao, chicos. Chao, Samuel. Chao, Laura. Chao, Sara. Profe, para cuando terminar el examen.
¿Cómo así? ¿Qué recomiendas para no dormirte en el examen? Para concentrarte. No, pues ir muy tranquilo, hacer respiraciones, confiar en lo que tú sabes. Cada persona tiene como su técnica, algunas personas toman agua para relajarse. Vale, Giselle, sí, yo las envío. Gracias a todos por asistir. Nos vemos si algo la próxima semanita en otra clase de repaso. Chao.